Mi esposo me engañó con mi sobrina y me robó todo, pero mi venganza lo hizo suplicar perdón. Nunca pensé que el día en que descubriera la traición más grande de mi vida, también sería el día en que encontraría la fuerza para renacer. Todo comenzó con una mentira, pero terminó siendo el punto de quiebre que me hizo enfrentar la verdad y cambiar mi destino. Mi esposo, el hombre con quien compartí más de 3 décadas, el padre de mis hijos y el compañero que pensé conocer, me engañó con la persona que menos esperaba, mi propia sobrina. Y no solo eso, sino que me robó todo lo que habíamos construido juntos. Sé que suena como el guión de una telenovela, pero créeme, esta es una historia real, una historia de dolor, traición y sobre todo, de venganza y justicia. Quiero compartir contigo cómo pasé de ser una mujer destrozada y humillada a alguien que se levantó con más fuerza que nunca, alguien que no permitió que la traición definiera su vida. Si estás aquí, es porque tal vez necesitas saber que no estás sola, que el dolor puede ser un motor para encontrar tu propio poder. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte más historias, como esta, historias que pueden ayudarte a enfrentar momentos difíciles. También déjame en los comentarios de dónde me escuchas. Me encanta saber que estamos conectadas y que esta historia puede llegar a ti donde sea que estés. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Durante años, construí una vida llena de sueños y esperanzas junto a mi esposo. Desde jóvenes, soñamos con tener una familia unida, con hijos felices y un hogar lleno de amor. Siempre creí que nuestro matrimonio era fuerte, basado en confianza y respeto. Pensaba que nada podría derrumbar lo que habíamos creado juntos, pero la realidad me mostró que estaba equivocada. Todo empezó con pequeñas señales, cosas que parecían insignificantes al principio. Mi esposo comenzó a llegar tarde a casa, con excusas poco convincentes. Su mirada se volvió distante, y su manera de hablar conmigo cambió. No era el hombre que conocía, o al menos no el hombre que yo creía conocer. Al principio, quise pensar que era solo estrés, problemas en el trabajo, o algún mal momento por el que estaba pasando. Sin embargo, había algo más oscuro detrás de su actitud. La sospecha empezó a crecer en mi interior, pero no quería enfrentar la verdad. El miedo a lo desconocido me paralizaba, y mi corazón se negaba a aceptar lo que mis ojos comenzaban a ver con claridad. Entonces, un día, el golpe más cruel llegó directo a mi alma. Descubrí que mi esposo tenía una relación con mi sobrina, la niña que había criado como a una hija, a quien siempre cuidé y protegí. La persona en quien confiaba, como parte de mi propia sangre. La traición fue doble, porque no solo me engañaron, sino que lo hicieron quienes menos esperaba. Fue como si un rayo partiera mi mundo en dos. Me sentí vacía, destruida. No podía entender cómo alguien a quien entregué todo podía hacerme tanto daño. Y no solo eso, sino que mientras me ocultaban esa mentira tan grande, él estaba robándome todo lo que habíamos logrado juntos. El dinero, las propiedades, los recuerdos. Fue entonces cuando entendí que no solo me habían quitado la fidelidad, sino también la seguridad, la tranquilidad y la dignidad. Mi vida entera estaba siendo arrasada frente a mis ojos, y lo peor era que nadie parecía querer ayudarme o creer en mi dolor. Sin embargo, en medio de ese caos, una llama comenzó a prender dentro de mí. Una voz que me decía que no podía rendirme, que debía luchar por mí, por mis hijos, por mi familia y, sobre todo, por mi propia alma. No fue fácil enfrentar la realidad. Hubo noches en las que lloré sin consuelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Me sentía sola, traicionada, sin saber a quién acudir. Pero también hubo un momento en que decidí que esa no sería mi historia final. Decidí que mi historia sería de fortaleza, de justicia, de recuperación. No permitiría que la traición y el dolor me definieran. Y así comenzó mi camino hacia la venganza, no una venganza de odio, sino una venganza justa, que me devolviera la dignidad y el poder que me habían arrebatado. Si tú estás pasando
Por algo parecido, quiero que sepas que hay esperanza, que aunque sientas que todo está perdido, puedes encontrar en tu interior la fuerza para levantarte y luchar. No estás sola, y esta historia es para ti, para que sepas que es posible salir adelante, incluso cuando parece imposible. Ahora que sabes un poco más de mi historia, acompáñame en los próximos videos donde te contaré cómo enfrenté esa traición, cómo me preparé para recuperar lo que me robaron y cómo logré que él me suplicara perdón. No olvides suscribirte, compartir esta historia y dejar tu comentario. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir contando historias que pueden transformar vidas. Después de descubrir la traición de mi esposo con mi sobrina, pensé que ya había tocado fondo, pero la realidad me mostró que apenas estaba empezando a enfrentar el verdadero infierno. No solo había destrozado mi confianza y mi corazón, sino que también estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Lo peor de todo es que él no solo me engañó emocionalmente, sino que estaba robándome el futuro, mi patrimonio y la estabilidad que tanto habíamos luchado para conseguir. Los primeros indicios de que algo andaba mal con el dinero comenzaron a aparecer poco después de que descubrí la infidelidad. Empecé a notar que las cuentas bancarias estaban vacías, que los pagos de la hipoteca y otros servicios no se estaban haciendo, y que algunos documentos importantes desaparecían de 1900, nuestro hogar. Me sentía impotente y aterrada, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Para entender el tamaño del problema, primero necesito contarte cómo era nuestra vida antes de la traición. Mi esposo y yo habíamos construido una familia estable y modesta, pero con un patrimonio digno y un patrimonio que considerábamos seguro para el futuro de nuestros hijos y nietos. Trabajamos arduamente durante años, con sacrificios y esfuerzo constante, para tener una casa propia, algunos terrenos y un negocio pequeño que era la fuente de ingresos para mantenernos. Pero todo eso se empezó a desvanecer ante mis ojos, mientras él secretamente vendía propiedades, transfería dinero y desmantelaba todo lo que habíamos levantado juntos. Y lo más doloroso fue descubrir que mi sobrina estaba involucrada en este plan macabro, participando activamente en la manipulación para sacarme de la jugada. Cada día que pasaba, la traición se hacía más profunda. No era solo una cuestión de dinero o bienes materiales, sino el golpe brutal que significaba que dos personas a las que amaba y confiaba me estuvieran lastimando de esa manera. Me sentía usada, como si mi vida y mi dedicación no significaran nada para ellos. Intenté hablar con mi esposo, buscar explicaciones, entender qué había pasado con el hombre que juró amarme y protegerme. Pero sus palabras eran frías, evasivas, llenas de mentiras disfrazadas de excusas. En cambio, sentía que me estaba viendo como un obstáculo, una molestia que debía ser eliminada para seguir con su doble vida. La relación con mi sobrina también se volvió tensa y complicada. Por momentos no podía creer que ella, la niña que había visto crecer y amado como a una hija, se convirtiera en parte de esta traición tan cruel. La decepción fue inmensa, como si el dolor tuviera varias capas, que se superponían una tras otra, haciéndome sentir más sola que nunca. Además, los rumores comenzaron a correr en la familia. Algunos me miraban con lástima, otros con sospecha. Sentía que estaba siendo juzgada, como si la culpa fuera mía por no haber visto las señales antes o por haber confiado demasiado. La presión social y familiar era otro peso que tenía que cargar encima. Pero la realidad era clara. Mi esposo me había robado todo, no solo el dinero o las propiedades, sino la confianza, la paz y la seguridad de mi hogar. Y a pesar de que sabía que tenía que hacer algo, sentía que no tenía el poder ni la fuerza para enfrentar semejante situación. Sin embargo, había algo en mi interior que no se resignaba a dejar que esta historia terminara en derrota. Fue ese pequeño pero firme impulso de justicia lo que me hizo comenzar a buscar ayuda y planear una estrategia para recuperar lo que me habían arrebatado. Contacté abogados, pregunté sobre mis derechos, investigué cada movimiento financiero que había hecho mi esposo
y documenté cada evidencia que pudiera servir para demostrar su traición y robo. No fue un proceso fácil ni rápido. Cada paso implicaba enfrentar recuerdos dolorosos, traiciones y la incertidumbre de lo que vendría. Durante ese tiempo, también busqué apoyo emocional. Acudí a terapia para intentar sanar el daño psicológico que me había causado la infidelidad y el robo. También hablé con amigas de confianza y personas que habían pasado por situaciones similares para aprender de sus experiencias y encontrar fortaleza. Uno de los mayores dilemas que enfrenté fue el temor a cómo esto afectaría a mis hijos y nietos. No quería que ellos sufrieran las consecuencias de la traición de su padre y tío. Por eso, parte de mi lucha fue protegerlos y prepararlos para lo que venía, para que no se sintieran abandonados o culpables por algo que no era su culpa. La tensión crecía cada día. Por un lado, la necesidad de enfrentar la traición y recuperar lo perdido. Por otro, el miedo a perderlo todo y a destruir la familia que aún quedaba. Era una batalla constante entre el corazón y la razón, entre el deseo de justicia y el miedo a las consecuencias. Pero entendí que no podía seguir viviendo con miedo ni silencio. La verdad tenía que salir a la luz, por mi bien y por el bien de quienes aún confiaban en mí. Así que, con el apoyo de mis abogados y mi círculo cercano, comencé a preparar la denuncia legal y a organizar la manera de enfrentar este golpe de frente. Durante todo este proceso, aprendí que la traición duele, pero el silencio duele aún más. Que esconder la verdad solo prolonga el sufrimiento y da poder a quienes buscan destruirte. Fue un camino difícil, lleno de noches sin dormir y momentos de desesperación, pero también de aprendizaje y crecimiento personal. Sabía que no podía controlar las acciones de mi esposo ni de mi sobrina, pero sí podía controlar cómo reaccionaba y qué decisiones tomaba a partir de ese momento. Y fue esa convicción la que me ayudó a mantenerme firme, a no dejarme vencer por la tristeza ni por la vergüenza. Así comenzó la verdadera lucha, no solo para recuperar lo material, sino para recuperar mi dignidad, mi autoestima y el respeto que merezco como mujer y madre. Porque al final del día, más allá de las cosas, lo que más duele es la traición al amor y la confianza. Este fue solo el inicio de una batalla que cambiaría mi vida para siempre. En el próximo video te contaré cómo luché con mis propios demonios internos, el miedo, la culpa y la vergüenza, y cómo logré transformar ese dolor en fuerza para seguir adelante. Si esta historia te está llegando al corazón, no olvides suscribirte, compartirla y dejar tu comentario. Quiero que juntas construyamos un espacio donde podamos apoyarnos y aprender a levantarnos, incluso en los momentos más difíciles. Después de enfrentar la dura realidad de la traición y el robo, me encontré en un punto donde no solo tenía que pelear contra mis enemigos externos, sino también con mis propios demonios internos. La batalla más difícil no fue contra mi esposo ni contra mi sobrina, sino conmigo misma, con el miedo, la culpa, la tristeza y la vergüenza que parecían querer destruirme desde adentro. Las primeras semanas después de descubrir todo fueron un caos emocional. Me sentía perdida, sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y la mente llena de dudas y confusión. Me preguntaba constantemente, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer tanto dolor? ¿Cómo pude ser tan ingenua para no darme cuenta antes? Cada pregunta abría una herida que parecía no cicatrizar. Las noches eran las peores. El silencio de la casa se hacía insoportable y la soledad me envolvía como una nube oscura. A veces lloraba sin consuelo, sin poder contener el dolor que se acumulaba en mi pecho. La tristeza me consumía y la sensación de abandono era tan fuerte que parecía que nadie me entendía, ni siquiera yo misma. Pero en medio de esa oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar. Fue un proceso lento, una chispa que apareció cuando menos lo esperaba y que poco a poco se fue transformando en una llama que me impulsó a no rendirme. Esa luz era la esperanza, la fe en que podía salir adelante, que mi vida no tenía que acabar en ese sufrimiento.
Decidí buscar ayuda profesional. La terapia fue una herramienta fundamental para enfrentar mi dolor. Aprendí a expresar lo que sentía, a entender que no era culpa mía, que no merecía ser castigada por la traición de otros. Poco a poco, fui reconstruyendo mi autoestima, entendiendo que el amor propio es la base para cualquier proceso de sanación. También comencé a rodearme de personas que me apoyaban, amigas sinceras, familiares que sí estaban de mi lado, y un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Compartir mi historia con ellas me hizo sentir menos sola, me dio fuerza y me enseñó que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para crecer. Durante ese tiempo, me di cuenta de que la venganza no significaba hacer daño, sino recuperar mi poder. No quería destruir a mi esposo ni a mi sobrina. Quería reconstruir mi vida, proteger a mis hijos y recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Esa fue la transformación más grande, convertir el dolor en acción, la tristeza en determinación. Empecé a enfocarme en mis metas, en lo que quería para mí y para mi familia. Me inscribí en cursos, retomé hobbies que había dejado de lado y me comprometí a cuidar mi salud física y emocional. Cada pequeño logro me daba más confianza y me ayudaba a entender que la vida todavía tenía mucho para ofrecerme. Además, me preparé para la batalla legal que tenía por delante. Aprendí sobre mis derechos, reuní pruebas y junto con mis abogados diseñamos una estrategia para recuperar lo que era mío y proteger a mis hijos de cualquier daño futuro. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría obstáculos, pero estaba decidida a luchar hasta el final. Fue un proceso de aprendizaje constante, donde cada día representaba un paso hacia mi nueva vida. No todo fue perfecto ni lineal. Hubo recaídas, momentos de duda y tristeza, pero también hubo avances, victorias pequeñas y grandes, y la certeza de que podía salir adelante. En este camino, la fe jugó un papel esencial. Encontré en mis creencias un refugio y una fuerza que me ayudaron a no perder la esperanza. Oraba, meditaba y buscaba en mi interior la paz que necesitaba para seguir luchando. La espiritualidad me dio un sentido más profundo a todo lo que estaba viviendo. También aprendí a perdonar, no para justificar lo que hicieron, sino para liberarme del peso del odio y la rabia. El perdón fue un regalo que me hice a mí misma para poder avanzar sin cargar con resentimientos que solo me hacían daño. Con el tiempo, me convertí en un ejemplo para otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Compartir mi historia me permitió ayudar a otras a encontrar su voz y su fuerza. Descubrí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de conectar y sanar juntas. Ahora sé que la traición no define quién soy ni mi valor como persona. Que la vida puede sorprendernos con golpes duros, pero también con la oportunidad de renacer y reconstruirnos. Y sobre todo, aprendí que la verdadera venganza es vivir feliz, plena y en paz. En el próximo video te contaré cómo ejecuté mi plan para recuperar lo que me habían robado y cómo hice para que él me suplicara perdón. La historia apenas comienza a tomar un giro que no te vas a imaginar. Si esta historia te está inspirando, no olvides suscribirte, compartir y comentar. Juntas podemos transformar el dolor en poder y la traición en libertad. Después de tanto dolor, tristeza y lucha interna, llegó el momento de tomar el control total de mi vida. La traición de mi esposo y mi sobrina no quedaría impune, y mi venganza no sería solo un acto de revancha, sino un proceso inteligente, firme y decidido para recuperar todo lo que me habían arrebatado, incluyendo mi dignidad. Lo primero que hice fue organizar cada detalle. Con la ayuda de mis abogados, revisamos a fondo todos los movimientos financieros que había hecho mi esposo, desde transferencias sospechosas hasta ventas clandestinas de propiedades. Recopilamos pruebas que demostraban no solo la infidelidad, sino también el robo sistemático de nuestro patrimonio. Mientras ellos se encargaban de la parte legal, yo me preparaba emocionalmente para lo que venía. Sabía que la batalla sería dura,
y que él no se iba a rendir sin pelear. Pero esta vez yo estaba más fuerte, más consciente y con la claridad que antes me faltaba. Una de las cosas que más me dolía era ver cómo él intentaba manipular a la familia para que no me apoyaran. Trataba de pintarme como la mala, la loca, la exagerada. Pero yo no iba a permitir que su mentira prevaleciera. Por eso me apoyé en testimonios de personas que conocían la verdad y en documentos que confirmaban todo. Al mismo tiempo, decidí actuar con inteligencia emocional. No me dejé llevar por la rabia ni por impulsos que pudieran perjudicarme. La venganza no era un grito de furia, sino una estrategia bien pensada, un movimiento calculado para que él entendiera que no podía salirse con la suya. Uno de los momentos clave fue cuando confronté a mi esposo cara a cara. Pero no fue una confrontación agresiva ni violenta. Fue un encuentro donde le dejé claro que conocía toda la verdad, que no había escapatoria ni mentiras que valieran. Le dije con firmeza que había acabado con la mentira y que ahora yo estaba en control. Para mi sorpresa, vi cómo esa máscara de seguridad que siempre mostraba se desmoronó. Por primera vez, lo vi vulnerable, débil y desesperado. Sus palabras comenzaron a titubear, sus excusas se desvanecieron y finalmente rompió a suplicar perdón. Fue un momento que jamás olvidaré, verlo humillado, rogándome una segunda oportunidad. Pero yo no era la misma mujer que antes. Ahora sabía que el perdón tenía un precio y no sería tan fácil dárselo. Le expliqué que el perdón debía venir acompañado de acciones reales, de arrepentimiento genuino y de reparación de todo el daño causado. Le dije que el camino de regreso sería largo y que tendría que demostrar que merecía otra oportunidad. Mi sobrina, por su parte, también enfrentó las consecuencias. La relación entre nosotras quedó rota para siempre, y aunque me dolió profundamente, su traición fue una lección que nunca olvidaré. La distancia y el tiempo serían los únicos remedios para sanar esa herida. En paralelo a esta confrontación, la parte legal avanzaba con fuerza. Presentamos demandas por robo, fraude y daño moral. Los abogados lograron congelar cuentas, detener ventas fraudulentas y recuperar algunas propiedades. Cada paso era una victoria que me llenaba de orgullo y esperanza. Además, decidí compartir mi historia públicamente. Lo hice con cuidado y respeto, sin revelar detalles que pudieran perjudicar a mis hijos ni a nadie más. Mi objetivo era empoderar a otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares, para que supieran que no están solas y que sí es posible levantarse. Las reacciones fueron sorprendentes. Muchas mujeres me escribieron agradeciéndome por contar mi verdad, por mostrarles que la traición y el robo pueden ser enfrentados y superados. Eso me dio una nueva razón para seguir adelante. Ser un ejemplo de fortaleza y resiliencia. También empecé a reconstruir mi vida desde cero. Vendí lo que quedaba del negocio que habíamos tenido, invertí en nuevos proyectos y me enfoqué en mi bienestar emocional y físico. Aprendí que la independencia y la autosuficiencia son herramientas fundamentales para no volver a depender de nadie que pueda dañarte. Los días fueron pasando y, aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con él, a usarlo como motor para no bajar la guardia y para seguir creciendo. La venganza que una vez pensé como castigo se convirtió en una victoria personal, en un símbolo de mi renacer. Hoy puedo decir con orgullo que recuperé no solo lo material, sino mi paz interior y mi dignidad. Él me suplicó perdón, sí, pero fue mi fuerza la que lo hizo caer y entender que no todo en la vida se puede comprar ni manipular. Si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que no estás sola, que la justicia existe y que el poder para cambiar tu vida está dentro de ti. No permitas que nadie te haga sentir menos ni que destruyan tu felicidad. En el próximo video te contaré cómo di los primeros pasos para reconstruir mi vida, recuperar mi confianza y volver a creer en el amor y en mí misma. Si esta historia te ha inspirado,
No olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. Quiero seguir acompañándote en este camino de sanación y empoderamiento. Después de haber enfrentado la tormenta, la traición y la batalla legal, llegó el momento más importante: reconstruir mi vida. Esta etapa no fue menos desafiante, pero sí fue la más esperanzadora. Fue el renacer después del caos, el paso necesario para dejar atrás el pasado y abrir la puerta a un futuro mejor. Al principio, la reconstrucción no se trató solo de recuperar lo material, sino de sanar las heridas que la traición dejó en mi corazón. Aprendí que no basta con ganar una batalla externa si la guerra interna continúa. Por eso, me enfoqué en trabajar en mi bienestar emocional, espiritual y físico. Retomé la terapia, porque entendí que la ayuda profesional era una herramienta esencial para no caer en viejos patrones de dolor. En cada sesión, fui descubriendo nuevas facetas de mí misma, mis fortalezas ocultas y las áreas en las que necesitaba ser más paciente y amorosa conmigo misma. Empecé a cuidar más mi cuerpo, porque entendí que un cuerpo sano ayuda a una mente sana. Me inscribí en clases de yoga y meditación, que me enseñaron a conectar conmigo misma y a encontrar la calma en medio del caos. También retomé la alimentación saludable, y poco a poco, esos pequeños hábitos se convirtieron en la base de un estilo de vida renovado. Al mismo tiempo, comencé a invertir tiempo en proyectos que me apasionaban. Emprendí un negocio pequeño, algo que siempre había querido hacer, y que me permitía ser independiente y dueña de mi propio destino. Aunque al principio fue difícil, cada logro me llenaba de orgullo y me recordaba que la vida puede ser maravillosa cuando luchamos por lo que queremos. La familia también fue fundamental en esta etapa. Reconstruir relaciones, sanar heridas y crear nuevos lazos fue un proceso delicado, pero necesario. Con mis hijos, la prioridad siempre fue el amor y la seguridad. Me esforcé en crear un hogar lleno de comprensión y apoyo, donde pudieran crecer fuertes y felices, sin cargar con el peso de los errores de los adultos. Por supuesto, también tuve que aprender a confiar nuevamente. Después de tanta traición, la desconfianza era natural, pero entendí que vivir con miedo no era vida. Poco a poco, abrí mi corazón a nuevas amistades y posibilidades, sin perder la guardia, pero con la esperanza de que la vida todavía tenía sorpresas buenas para mí. En esta reconstrucción, la fe fue mi aliada constante. Encontré en la espiritualidad un refugio donde depositar mis miedos y recibir fuerza. Las oraciones y los momentos de reflexión se convirtieron en un ritual diario que me ayudaba a mantenerme centrada y en paz. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue la del perdón. No solo perdoné a mi esposo y a mi sobrina, sino que sobre todo me perdoné a mí misma. Me perdoné por haber permitido que me lastimaran, por mis errores, por mis debilidades. Ese perdón me liberó de cadenas invisibles y me permitió avanzar con el corazón más ligero. Hoy puedo decir con orgullo que soy una mujer nueva, no perfecta, pero sí valiente y decidida a vivir plenamente. He aprendido a amarme, a valorarme y a respetarme, y eso ha cambiado todo en mi vida. Este proceso no fue solo para mí, sino también para todas las mujeres que alguna vez se sintieron traicionadas, solas o sin esperanza. Quiero que sepan que sí se puede salir adelante, que el dolor no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Mi mensaje para ti que me estás escuchando es claro: nunca pierdas la fe en ti misma. Cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte. No permitas que nadie te diga que no vales o que no mereces ser feliz. Si estás en un momento oscuro, busca ayuda, habla con alguien, no te quedes callada. La fuerza está en reconocer que necesitas apoyo y en dar el primer paso hacia tu sanación. Y recuerda, la venganza más poderosa no es hacer daño, sino vivir feliz y en paz, demostrando que nada ni nadie puede destruir tu esencia. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal y real.
Si te ha inspirado, te invito a suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Juntas podemos crear una comunidad de mujeres fuertes, valientes y libres. En los próximos videos, seguiré compartiendo más sobre mi camino, consejos para superar traiciones y construir una vida llena de amor y propósito. Hasta pronto, y que la fuerza y la luz siempre te acompañen.